Revelado, el CEO que quería divorciarse descubre un amor inesperado en un sueño transformador. En el caótico corazón de la Ciudad de México, Alejandro, un CEO exitoso, miraba por la ventana de su oficina, sintiéndose como un extraño en su propia vida. Gente pasaba, sonrientes y llenos de sueños, mientras él se ahogaba en un mar de superficialidades. Entre trajes caros y reuniones interminables, su matrimonio con Carla, una enfermera de barrio humilde, se había convertido en una rutina mecánica y monótona, donde el amor brillaba por su ausencia. Una noche, después de un día agitado y desgastante, se quedó dormido en su sillón de cuero negro. El peso del mundo en sus hombros, soñó que regresaba a su pueblo natal. El aire fresco y perfumado de flores llenaba sus pulmones. En el colorido festival local, todo era alegría. Los niños corrían, risas resonaban por doquier y las luces de colores iluminaban el rostro de su madre, que con su sonrisa le decía que la verdadera felicidad no se encuentra en los lujos, sino en los abrazos sinceros y la calidez familiar. Alejandro danzaba al ritmo de la música, recordando su niñez, donde las grandes preocupaciones eran simplemente jugar y disfrutar. En ese sueño, comprendió que había perdido su esencia en la búsqueda de una ambición desmedida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente despertó, el sueño lo había transformado. La lucha interna ardía en su corazón. ¿Debería seguir persiguiendo ese éxito ilusorio o regresar al amor genuino que había dejado atrás? La imagen de su madre resonaba en su mente, recordándole que la unión familiar era más fuerte que cualquier triunfo personal. Decidió buscar la ayuda de una terapeuta del barrio de Carla, una sabia anciana que conocía los secretos del perdón y la humildad. Con cada sesión, Alejandro se adentraba más en él mismo, enfrentándose a sus miedos y a los errores que habían fracturado su matrimonio. La esperanza comenzaba a florecer, pero el camino no sería sencillo. Malentendidos y desencuentros desafiaban sus intenciones, y con cada paso que daba, el peso de su ego lo arrastraba hacia atrás. La tensión era palpable. Los rencores del pasado se asomaban y el dilema de elegir entre un mundo de lujos o el verdadero amor lo mantenía despierto por las noches. Se sentía como un náufrago, atrapado entre dos islas que representaban lo que alguna vez fue y lo que anhelaba ser. ¿Podría Alejandro abrirse al perdón y a sacudirse de la sombra de su propia vida? La pregunta resonaba en su mente, como un eco que no se apagaba, mientras el amor comenzaba a asomar entre él y Carla, dejando en el aire la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Logrará Alejandro superar los fantasmas de su pasado y reconstruir su hogar? El amor y la esperanza están al borde, esperando ser reclamados. La mañana siguiente amaneció nublada en la Ciudad de México, reflejando el torbellino emocional en el pecho de Alejandro. A pesar de la suavidad de los rayos de sol que comenzaban a asomarse, sentía un frío en su interior. Había tomado una decisión, no dejaría que el miedo lo controlara más. Quería buscar a Carla, quería hablarle de sus sentimientos renacidos, de su deseo por volver a lo que alguna vez habían sido. Mientras se preparaba, repasaba en su mente lo que iba a decir. Cada frase parecía cargada de emoción, de promesas de lo que podría ser. Sin embargo, un nudo en la garganta lo mantenía alerta, como si todo lo que había vivido estuviera a punto de ponerse a prueba nuevamente. ¿Y si Carla no lo recibía de la forma que él esperaba? Las dudas llegaban como sombras. Intentando que se diera por vencido, decidió salir de su oficina y, en lugar de sumergirse en sus tareas diarias, se dirigió a la clínica donde Carla trabajaba. El bullicio en las calles le recordaba a ese festival de su infancia. Había un frenesí en cada paso que daba, un entusiasmo nuevo que desconocía. Pero, al mismo tiempo, un miedo latente lo acechaba. ¿Cómo reaccionaría ella al verlo? ¿Aún habría amor entre ellos? Al llegar, lo recibió el aroma a café y el sonido de risas de los compañeros de Carla. El ambiente era ligero, lleno de vida, y se sintió un poco más tranquilo.
Pero cuando las miradas de los que allí estaban se posaron en él, la presión regresó. Se sintió expuesto, vulnerable. Alfonsina, una de las enfermeras más antiguas, lo vio y con una sonrisa le dijo: «Alejandro, te está buscando Carla. La has hecho muy feliz desde que decidiste cambiar y eso se siente hasta aquí». Sus palabras fueron un bálsamo, un pequeño empujón hacia adelante. A medida que se acercaba a la sala de descanso, su corazón palpita cada vez más rápido. Las risas fueron disminuyendo y cada paso se sintió como una eternidad. Finalmente, allí estaba ella, sentada en una mesa, revisando algunos documentos. Se sentó frente a ella. Carla levantó la mirada, y lo que pasó a continuación le pareció un momento suspendido en el tiempo. Ella no hizo ningún movimiento, pero sus ojos brillaban con sorpresa, un tsunami de emociones cruzando su rostro. «Carla, necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo que sus palabras se enredaban en su boca. «¿Alejandro? ¿Es de verdad?». Su voz tembló un poco, y en ese instante, él supo que aún había algo entre ellos. Ambos se miraron fijamente, el aire se llenó de preguntas no habladas. ¿Podrán reponer las piezas rotas? ¿Serán capaces de dejar los rencores atrás y empezar de nuevo? Alejandro tomó aire y sintió una energía nueva en su interior. «He estado pensando mucho, y quiero ser honesto», pero antes de que pudiera terminar, un grito interrumpió la escena. Era una llamada de emergencia. La clínica se llenó de movimiento, alarmas sonando, y ambos se vieron obligados a separarse en un instante crucial. Carla se puso de pie y con una mirada de mezcla entre preocupación y determinación, corrió hacia el pasillo. Alejandro se quedó allí, sintiendo que el destino mismo lo había desviado en el momento más inesperado. Sus sentimientos lo quemaban por dentro, pero el tiempo se escurría entre sus manos. ¿Pudo haberlo dicho en el momento justo? ¿O esta interrupción solo sería otro obstáculo en su camino hacia el amor? Mientras las luces parpadeaban y la vida continuaba en la clínica, Alejandro supo que todo estaba a punto de cambiar, pero ¿estaría preparado para lo que vendría después? Alejandro permaneció sentado en la mesa de la sala de descanso, todavía aturdido por la abrupta interrupción. Los murmullos de los demás empleados comenzaron a disiparse mientras se apuraban para atender la emergencia. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en el último instante entre él y Carla. La conexión que sentía, la intensidad de esa mirada podría ser suficiente para reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Se obligó a levantarse, intentando despejar su cabeza. Mientras caminaba hacia el pasillo, lo invadió la sensación de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero la voz interior que había luchado tanto por escuchar lo empujaba a seguir adelante. Tenía que encontrarla. Tenía que saber si existía una posibilidad, aunque fuera pequeña, de que el amor que una vez compartieron aún latiera bajo la superficie. A medida que avanzaba por el pasillo, el caos de la clínica se desdibujaba. La urgencia de la situación era palpante, enfermeras y médicos corrían, cada uno llevando sus propias cargas y esperanzas. Pero en medio de esa vorágine, Alejandro no podía dejar de pensar en Carla. La imagen de su rostro lo impulsaba, lo guiaba. Sabía que ella estaría allí, haciendo lo que más amaba, ayudar a otros. Finalmente, llegó a un área de emergencias. La imagen que encontró lo dejó sin aliento. Carla, con su uniforme blanco y el cabello recogido, estaba en el centro de un equipo médico, dando instrucciones con una claridad y confianza que él apenas recordaba. Esa no era solo la mujer de la que había estado enamorado, era una profesional apasionada, capaz y fuerte. Lo tomó por sorpresa, pero a la vez lo llenó de un profundo respeto y admiración. Sin pensarlo, se acercó a la escena. Intentó introducirse en el torbellino de actividad llevado por la instintiva necesidad de apoyarla, pero a medida que lo hacía, un momento de duda se instaló en él. No era su lugar ahí. No sabía nada sobre medicina, solo lo que ella había compartido en sus conversaciones. Pero entonces, un grito de una de las enfermeras lo sacó de sus pensamientos. «Carla, necesitamos más suministros en el quirófano, ahora». Fue un momento decisivo. Ella giró hacia él, sus ojos se encontraron y, en un instante, la intimidad de su conexión volvió a florecer. Ella elevó una ceja, como preguntándose qué hacía allí. Alejandro decidió que ya no podía esperar.
Carla gritó, su voz fue ahogada por el clamor de la clínica, pero ella lo escuchó. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí?, preguntó, momentáneamente desconcertada, mientras organizaba las cosas a su alrededor. Quería hablar contigo. Necesito decirte algo importante. Las palabras se deslizaron por su garganta como un grito de socorro. En ese momento, vio que su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y ansiedad. No puedo ahora, hay una emergencia, dijo con voz suave, pero determinada. No puedo distraerme. Prometo no interferir, solo dame un minuto, insistió, sintiendo que cada segundo era crucial. Sus ojos se encontraron nuevamente, y el mundo a su alrededor se desvaneció una vez más. Una pausa tensa llenó el espacio entre ellos, mientras el tiempo parecía detenerse. Pero entonces, algo ocurrió. Una alarma resonó, un nuevo llamado para que los doctores se prepararan. El panorama cambió de inmediato. Ella respiró hondo, antes de que Alejandro pudiera protestar, tomó su decisión. Está bien. Tal vez podamos hablar más tarde, cuando las cosas se calmen, dijo, con un atisbo de esperanza en su mirada. Los momentos en los que se decidían las cosas, a menudo, ni siquiera pueden preverse. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y en ese instante, Alejandro comprendió que el tiempo no solo era escaso, sino valioso. A medida que ella se alejaba, su corazón latía con una mezcla de inquietud y alegría. Pero las luces de la clínica comenzaron a parpadear nuevamente, y una resolución oscura les esperaba en la forma de un nuevo ingreso de emergencia que podría cambiarlo todo. Lo que Alejandro no sabía era que, entre los pacientes que llegaban, se encontraba alguien de su pasado que podría amenazar no solo su esfuerzo por reconquistar a Carla, sino también sus propios deseos y durante mucho tiempo callados. ¿Podría su enfrentamiento a ese nuevo reto fortalecer su relación, o sería una prueba más que separaría sus caminos una vez más? El caos del área de emergencias creció cuando una nueva ambulancia llegó. Las puertas se abrieron de par en par y un grupo de paramédicos salió, empujando una camilla que, en medio de la penumbra y la confusión, parecía más un fantasma que un paciente. A medida que el equipo se movía, la mirada de Alejandro se endureció. El rostro del paciente le resultaba familiar. Un nudo se formó en su estómago mientras se acercaba, incapaz de apartar la vista. Era Javier, un amigo de su infancia, alguien con quien había compartido risas, secretos y cientos de momentos que se sentían lejanos ahora. La vida tenía una forma cruel de entrelazar caminos pasados en momentos inesperados. No puede ser, murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Justo cuando había decidido intentar reconectar con Carla, su mundo se tambaleaba al ver la imagen de su amigo, visiblemente herido y luchando. Los gritos de los médicos y las enfermeras resonaban mientras intentaban estabilizarlo. Su pecho parecía moverse en una lucha constante por respirar, y los contratiempos en el procedimiento le causaban a Alejandro una presión en el pecho, como si él también hubiera sido golpeado. De repente, Carla apareció de nuevo, su rostro lleno de propósito y preocupación. Ella se movía con la rapidez de una bailarina en el escenario, siempre un paso adelante. Alejandro sintió una mezcla de admiración y miedo mientras se aferraba a la pared para estabilizarse, el eco de su voz profesional resonando en sus oídos. «Necesitamos un intravenoso, ahora». «Y alguien llame al cirujano de guardia, por favor», ordenó, su mirada enfocada en Javier. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Quiso acercarse, ayudar, gritarle a Carla lo mucho que significaba para él, pero la imagen de Javier desplomándose lo paralizaba. El dolor físico de su amigo se traducía en un dolor emocional que abrumaba su mente. «No es justo», pensó. «No puedo perder a Javier». No ahora. Mientras los médicos continuaban su trabajo, Alejandro vio cómo la herida en la frente de Javier comenzaba a sangrar con más fuerza. «¿Qué le pasó? ¿Cómo fue?». Sintió el impulso de preguntar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, un médico se acercó a él, notando su mirada desolada. «Lo estamos estabilizando, pero necesita cirugía inmediata». «No podemos demorar más», dijo, su tono era firme y lleno de urgencia. Entonces Carla, rodeada de gente que seguía sus órdenes, lo miró por un instante, y en ese breve segundo, la conexión renovada brilló entre ellos.
Alejandro pudo ver el destello de preocupación en sus ojos, pero también algo más profundo. ¿Era compasión? ¿Era la chispa de un viejo vínculo que aún permanecía intacto? Alejandro. Carla lo llamó, y su voz era un ancla en medio de la tormenta. Si deseas quedarte, te necesito fuera del quirófano ayudando a coordinar la atención, tú puedes hacerlo. No sé nada de esto, protestó, sintiéndose fuera de lugar. Tú eres fuerte, repitió, su fe en él incomprensiblemente reconfortante. Hazlo por Javier, por el viejo amigo que necesitamos salvar. Mientras ella se sumía nuevamente en la vorágine médica, Alejandro sintió una mezcla de aterrorizante determinación y una oleada de propósito. ¿Podía realmente ayudar? Podía, pero más allá de eso, quería demostrar que podía ser alguien en quien Carla confiaría. Él daría la mejor versión de sí mismo, incluso en medio de la confusión. Está bien, lo haré, dijo, sintiendo que el camino que lo había llevado de regreso a Carla comenzaba a dibujarse ante él. Con cada movimiento, Alejandro se hizo parte de un mundo que antes le era ajeno. Las luces brillantes, los gritos y el eco constante de las máquinas se convirtieron en su nuevo entorno, un espacio donde buscaba no solo salvar a su amigo, sino también abrirse paso hacia la posibilidad de reconectar con el amor que había dejado atrás, pero, mientras tanto, en una esquina de la clínica, una figura sombría observaba entre las sombras, su presencia un oscuro recordatorio de él. Pasado que nunca se alejó del todo. La incertidumbre de lo que vendría mantenía a Alejandro en un constante estado de alerta. ¿Sería una oportunidad de sanación o un nuevo desafío estaba por desatarse? Una nueva ola de inquietud corrió por su espalda mientras la figura se acercaba a quién era, y qué papel jugaría en la historia que apenas comenzaba a escribirse entre él y Carla. Alejandro sentía que los latidos de su corazón marcaban el compás frenético del caos que lo rodeaba. La camilla se movía rápidamente y él seguía cada paso de Carla con la mirada, como un espectador atrapado en un fenómeno fuera de su control. Las luces del área de emergencias parpadeaban, proyectando sombras que danzaban por las paredes. Esa figura que lo había estado observando, ahora estaba un poco más cerca. La urgencia del momento lo obligaba a ignorarla, pero una parte de su mente no podía dejar de preguntarse quién era. Alejandro, la voz de Carla rompió la concentración, devolviéndolo a la realidad. Necesitamos más manos para ayudar a estabilizar a Javier. Hay un grupo de enfermeras en el vestíbulo. Ve y pídeles que vengan aquí, rápido. Sin pensar, Alejandro asentó y salió disparado hacia el vestíbulo, su mente divagando entre el estado crítico de su amigo y los recuerdos de su infancia con Javier. La risa compartida en el parque, los días de verano espiando a las chicas en la playa, todo parecía un espejismo. Ahora, todo se resumía en una lucha por la vida, un grito sordo en su corazón que no podía ignorar. Al salir, el bullicio del vestíbulo lo envolvió. Personas de pie, miradas de desesperación, familiares preocupados, todos esperando respuestas. Sin rumbo fijo, un hombre se interpuso en su camino. Era un viejo conocido del pasado, el padre de Javier, con la cara cenicienta, marcada por la angustia. Alejandro sintió como su propia angustia se intensificaba. Alejandro, lo llamó el padre de Javier, su voz quebrada. ¿Sabes algo de mi hijo? Por favor, dime que está bien. La imagen de Javier en la camilla regresó a su mente como una puñalada. Están haciendo todo lo posible, está en cirugía, respondió, sintiendo que sus palabras flotaban vacías en el aire. Debemos confiar en ellos. El padre de Javier asintió, pero unos segundos después, el temor volvió a consumir su rostro. Alejandro, sintiéndose impotente, miró hacia el grupo de enfermeras que había reconocido al fondo. Sin más tiempo que perder, se apresuró hacia ellas, levantando la mano como si estuviera a punto de dar la señal para salir. Él y las enfermeras regresaron al área de emergencias en un torbellino de movimiento y mientras lo hacían, percibió que la figura sombría se acercaba de nuevo, cada vez más visible. Era un hombre encapuchado, con una gabardina oscura. La tensión llenó el aire. ¿Por qué estaba aquí? Intuía que algo más profundo estaba en juego. «Ayuda, por favor», gritó una enfermera mientras entraban, dirigiéndose a Carla. «Necesitamos más equipo aquí, ya».
En el momento en que el ruido aumentó, Alejandro sintió que la figura misteriosa se aproximaba por detrás, palpando su espalda como una sombra. Se giró en un acto reflejo y, al hacerlo, el hombre lo miró a los ojos, y algo brilla en su mirada. No era solo curiosidad, había un mensaje oculto detrás de esos ojos oscuros. «Tú», exclamó el hombre, su voz grave resonó en medio del caos. «Sé lo que sucedió en el pasado. Podemos arreglarlo, Alejandro. Solo tienes que elegir el camino correcto». Alejandro se quedó helado, sintiendo que el tiempo se detenía una vez más. Su mente zumbaba con recuerdos oscuros y secretos enterrados. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Era un sueño de redención o una traición inminente? Justo cuando iba a preguntar, su teléfono sonó en su bolsillo, rompiendo el tenso silencio. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Era Carla. «Alejandro. Ven rápido, necesitamos que estés aquí. Javier está en peligro. La situación ha cambiado, no vas a querer perderte esto». La voz de Carla se perdió en un eco a su alrededor mientras él avanzaba hacia lo desconocido, con la figura oscura aún presente en su mente. ¿Podría realmente tomar la decisión que salvaría a Javier y, al mismo tiempo, tal vez, repararía su propio corazón? ¿Y qué había detrás de ese hombre misterioso que prometía resolver su pasado? Con cada paso que daba hacia la urgencia, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que, en el fondo, la batalla solo había comenzado. El aire en el área de emergencias era denso, una mezcla de desespero y esperanza que vibraba en cada rincón. Alejandro se abrió paso entre enfermeras y doctores, cada rostro tenía la misma expresión. Él entendía esa mezcla de determinación y miedo que los acompañaba. Sin embargo, el retumbar del corazón seguía siendo el único sonido que realmente podía escuchar. Cuando llegó a la sala de recuperación, encontró a Carla empapada en sudor, rodeada de equipos que parecían más amenazadores que útiles. Su expresión se iluminó al verlo, pero un velo de preocupación seguía envolviendo su mirada. «Alejandro, por aquí», y gritó, y él se acercó de inmediato. «¿Qué ha pasado? ¿Qué necesitas?». Su voz temblaba ligeramente, y la atención de Carla se centró en una máquina que emitía bips constantes. «Su corazón está inestable. Necesitamos estabilizarlo y hacerle un chequeo inmediato», explicó ella mientras le pasaba un par de guantes. Alejandro sintió que el peso de la vida de su amigo estaba en sus manos, un abrumador recordatorio de lo frágil que era la existencia. Mientras trabajaban, de repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el padre de Javier, aferrado al marco de la puerta, su rostro pálido. «Déjenme entrar. Déjenme ver a mi hijo». Alejandro, sintiendo un dolor agudo por la desesperación que reflejaba el hombre, se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Por favor, necesita a todos nosotros, confía en los médicos. Ellos lo sacarán adelante», murmuró bajando la voz, intentando suavizar la realidad cruel. Pero el padre de Javier era un mar de emociones crudas. «Te lo ruego. Necesito saber que va a estar bien. No puedo perderlo otra vez». Su voz quebrada resonó en el corazón de Alejandro, quien había vivido sus propias pérdidas, unas muy cercanas. Un frío recorrió su espalda cuando recordó a esa figura misteriosa. El hombre encapuchado que prometió corregir el pasado. ¿Cómo podía enfrentarse a ese oscuro secreto que apenas comenzaba a destellar en su mente? Y su corazón no hacía más que decirle que debía concentrarse en Javier, no en sus demonios. Luego, la voz firme de Carla lo sacó de sus pensamientos. «Alejandro, necesito más soluciones aquí y no entiendo este registro. ¿Puedes ayudarme, por favor?». Con el pulso acelerado, se concentró en la tarea. Un par de minutos se sintieron como horas, y, a cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La figura en su mente era un recordatorio constante de que no solo luchaba por Javier, sino también por sus propios secretos. Un colocón caótico de emociones estalló en su interior. Cuando finalmente, con un ángulo de claridad, terminó lo que tenía que hacer, recibió un mensaje a través de su teléfono. Era un texto de Javier: «Lo siento, amigo. Hay cosas que deben resolverse. No es lo que parece». Un escalofrío recorrió su piel. El mensaje era claro, pero ¿qué realmente significaba?
La situación con Javier era crítica y había algo más a lo que atentaba a Alejandro. Se volvió hacia Carla. Tengo que saber lo que está pasando. Si Javier está en peligro, necesita que descubra la verdad. Carla lo miró fijamente, entendiendo que su decisión podría alterar no solo el destino de Javier, sino también de todos ellos. No puedo garantizar que haya tiempo. Tienes que actuar ahora. Justo entonces, el hombre encapuchado apareció nuevamente en su mente. Había una conexión que aún no podía comprender. ¿Hasta dónde se atrevería a ir Alejandro por salvar a su amigo y, en el proceso, enfrentarse a su destino? El sonido de una alarma resonó a su alrededor y el caos estalló de nuevo en la sala. Alejandro sintió el frío de la incertidumbre filtrarse en su pecho. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Se quedó parado, su decisión pendía en el aire. La figura oscura parecía acercarse de nuevo en sus pensamientos, esperando que tomara el camino que podría transformar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Todo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba listo para enfrentar la verdad. El pulso de la sala de emergencias era un latido frenético, y Alejandro se aferró a la realidad de su entorno. Los ruidos de las máquinas se mezclaban con el murmullo de las voces a su alrededor como un coro ensordecedor. Tenía que actuar, el tiempo se evaporaba y las vidas de todos dependían de ello con decisión. Se acercó al escritorio de recepción. La enfermera encargada, con una mirada de agotamiento en sus ojos, lo miró sorprendida. «¿Tú, quién eres?», preguntó, como si fuera un extraño en ese mundo de caos. «Soy amigo de Javier. Estoy aquí para ayudar, por favor, dime qué puedo hacer», respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra podía marcar la diferencia mientras la enfermera le asignaba tareas. Su mente estaba a 1000 por hora, lidiando con la urgencia de salvar a su amigo y la sombra del misterioso hombre encapuchado que lo acechaba en sus pensamientos. Preguntas incesantes lo asaltaban. ¿Qué quería de él? ¿Por qué sentía que sus vidas estaban entrelazadas de alguna manera? La inquietud creció cuando un médico salió de la sala de recuperación, su rostro sereno pero preocupado. «Estamos estabilizando a Javier, pero necesita cirugía. No hay mucho tiempo». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía aceptar la idea de que su amigo estuviera tan cerca del abismo. «¿Hay algo que nosotros podamos hacer?», preguntó, y su voz sonó más urgente de lo que pretendía. «Necesitamos un contacto de la familia». «Hablando de eso, su padre está muy alterado», respondió el médico. La preocupación reflejada en su mirada era un espejo de las emociones de Alejandro. Él recordó la angustia en el rostro de aquel hombre. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la sala de espera. Javier no solo era su amigo, era un hermano, y ahora, en este momento crítico, sabía que su familia debía estar junto a él. Cuando cruzó la puerta, el padre de Javier estaba de pie, recargado en una pared, luchando entre la desesperación y la impotencia. Alejandro se acercó como un rayo, sintiendo que cada paso era una carga pesada. «Señor, su hijo está en cirugía ahora. Necesitamos que se mantenga fuerte», le aseguró, buscando una chispa de esperanza en sus ojos. «Todo va a estar bien, confíe en los médicos». Pero las palabras se desvanecieron en el aire tangente de su dolor, y el padre de Javier solo podía ver a su hijo desvaneciéndose. «¿Cómo vas a decirme eso? No puedo perderlo otra vez». «No puedo», su voz se quebró, atrapada entre el llanto y la ira, y lo que fue un reclamo de esperanza se convirtió en un grito desgarrador. Alejandro se sintió como si el peso de la pérdida fuera suyo también. Un deseo intenso de cambiar su propia vida, de corregir el pasado, se avivó en su corazón. Era el mismo impulso que había sentido antes. La promesa del encapuchado resonó de nuevo. Era su destino enredarse con el de Javier. Mientras su mente luchaba con la urgencia y el miedo, se giró hacia el padre de Javier. «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlo. Lo prometo». Algo en sus palabras parecía traer un destello de calma a la desesperación. El padre parpadeó, como si se aferrara a la pequeña estela de esperanza. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Sacó su dispositivo y vio que era un mensaje de texto: «Confía en mí. ¿Estás listo para enfrentar la verdad?». La inquietud lo invadió de nuevo. ¿Qué verdad podía ser tan crítica?
Se volvió hacia el padre de Javier, quien miraba con ojos sinceros. «Voy a buscar respuestas, y no voy a dejar que el tiempo me detenga», le dijo, pero mientras hablaba, su determinación era más profunda. Retrocedió un paso, sintiendo la inminente necesidad de actuar, su mente girando sobre sí misma en un torbellino. Había más en esta historia de lo que creía. Tenía que descubrir el oscuro secreto que acechaba su vida justo en el límite de su decisión. El sonido de una sirena resonó en el pasillo, aumentando su ansiedad. La figura del hombre encapuchado apareció nuevamente en sus pensamientos, como un eco oscuro, que parecía estar desgastando su resolución. La verdad ya no era solo una opción, era una necesidad. Y en ese momento, Alejandro supo que el camino que elegía haría eco no solo en su vida, sino en la de Javier y la de todos a su alrededor. Con una respiración profunda, se dirigió hacia la salida, decidido a descubrir lo que significaba la verdad. Pero mientras se alejaba, una pregunta inquietante brotó en su mente: ¿y si lo que encontrara lo cambiara para siempre? Alejandro salió a la calle, el aire fresco le golpeó el rostro como una ola vigorizante. Sin embargo, la sensación de urgencia persistía, aplastando su pecho. La noche caía rápidamente y con ella, las luces de la ciudad comenzaban a titilar, como estrellas que intentaban romper la oscuridad. Lo que estaba por descubrir en ese momento lo podría llevar a un abismo o, tal vez, a la salvación. Siguió el sonido de su teléfono vibrando, el deseo de abrir el mensaje era abrumador. «Confía en mí. ¿Estás listo para enfrentar la verdad?». Al leerlo de nuevo, una mezcla de ansiedad y curiosidad despertó en su interior. ¿Qué podría significar? ¿Qué verdad podría haber tan importante, tan radical, que lo empujara a entrar en un mundo desconocido? Decidido, se dirigió hacia la única persona que había sido parte de su vida y que podía ofrecerle respuestas: Sofía, una amiga de la infancia, alguien capaz de desenterrar secretos guardados bajo capas de silencio. Hacía tiempo que no se veían, pero la conexión entre ellos siempre había sido fuerte. Al llegar a su casa, sintió que su corazón latía más rápido, no solo por el encuentro, sino porque sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. «Sofía, ¿puedes ayudarme?». La miró a los ojos, buscando la certeza que necesitaba. «Claro, ¿qué está pasando?». Su voz tenía una mezcla de preocupación y firmeza que le dio a Alejandro un alivio momentáneo. Le contó todo: la cirugía de Javier, la angustia de su padre, y lo más inquietante, la figura del hombre encapuchado y el mensaje críptico. Con cada palabra que pronunciaba, el peso en su corazón se hacía más ligero y, al mismo tiempo, más pesado. «Esto es más que un simple accidente, Alejandro». Sofía lo miró fijamente. «Debes enfrentarte a lo que hay tras todo esto. La familia de Javier, ellos tienen un pasado lleno de sombras, y no solo eso. Algo de eso podría involucrarnos a nosotros también». La revelación lo golpeó como un trueno. Alejandro sentía que su vida, sus decisiones, estaban forjadas por un hilo invisible que los conectaba a todos. «¿Qué quieres decir?». Su voz tremía ligeramente al articular la pregunta. «Cuando éramos pequeños, hubo una disputa entre nuestras familias. Algo se rompió, algo importante. Nunca supe detalles, pero siempre pensé que había más. Te aseguro que si vamos a buscar respuestas, debemos hacerlo juntos. No puedes hacerlo solo». La solemnidad en sus palabras resonó en su interior. Alejandro cerró los ojos, imaginando el peligro que podría acechar en el camino que iba a emprender. Una parte de él quería retirarse, pero la necesidad de ayudar a Javier y la curiosidad por saber más lo mantenían en movimiento. «Está bien, busquemos la verdad», respondió, sintiendo la determinación afianzarse en su pecho. Sofía sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «Hablaré con mi familia mañana. Puede que tengamos pistas sobre el pasado». Se despidieron y mientras regresaba a su hogar, la inquietud creció en su interior. Este era apenas el comienzo de un camino lleno de revelaciones. La conexión que sentía con Javier, el peso del hombre encapuchado, y las verdades ocultas estaban por salir a la luz justo cuando pensaba que había tomado la mejor decisión. El teléfono emitió un pitido. Era un nuevo mensaje de texto. «No olvides que la verdad duele, pero te liberará». Una oleada de frío recorrió su espalda.
¿A qué se refería? En este camino, ¿qué precio tendría que pagar? La noche se tornó más oscura mientras Alejandro se preguntaba, ¿sería capaz de soportar el dolor que venía con la verdad? La incertidumbre flotaba en el aire, y él sabía que cada elección que hiciera podría cambiar su vida para siempre. La oscuridad de la verdad estaba a un paso, y mientras se preparaba para enfrentarlo, una idea retumbó con fuerza en su mente: ¿qué pasaría si la verdad lo transformara en alguien que no reconocía? La mañana llegó con un cielo gris, como si la ciudad también sintiera la inquietud que impregnaba el corazón de Alejandro. A medida que se preparaba para el día, el mensaje seguía martillando en su mente. La verdad duele, pero te liberará. Con cada pequeño ruido en la cocina, un escalofrío le recorría la espalda. Decidió salir a caminar para despejarse. La charla con Sofía aún resonaba en su mente, su determinación crecía, pero la ansiedad lo mantenía alerta. En el barrio, niños corrían y reían, ajenos a la tormenta interna que él enfrentaba. Se sintió como un extraño en su propio entorno, como si una niebla pesada lo envolviera, impidiéndole ver lo feliz que podía ser la vida de los demás. Cuando regresó, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Sofía. He hablado con mis padres. Hay algo que deben contarte. ¿Podemos vernos? Su corazón se aceleró. La urgencia en sus palabras le indicaba que no podía esperar más. Alejandro se apresuró a salir, el camino hacia la casa de Sofía parecía eterno. Cada paso estaba cargado de preguntas que se multiplicaban en su mente. ¿Qué había revelado su familia? ¿Qué secretos estaban ocultos? El silencio de la mañana era ensordecedor, y su propia respiración se convirtió en su único consuelo. Al llegar, encontró a Sofía aguardándolo en la puerta, su rostro se iluminó al verlo. Gracias por venir tan pronto. La preocupación en su voz era palpable. ¿Qué sucede? ¿Qué han dicho tus padres? Alejandro preguntó con ansiedad. Adelante, te lo contarán ellos mismos. La condujo al interior, donde su familia lo esperaba. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su estómago. La madre de Sofía, una mujer de mirada serena pero firme, comenzó a hablar. Alejandro, hay cosas de las que nunca hemos hablado, cosas que tal vez necesites saber ahora. La forma en que pronunció la palabra necesites lo impactó como un rayo. Le contaron sobre la antigua enemistad entre sus familias. Eran vecinos, pero una disputa por un negocio familiar había fracturado las relaciones. Historias de traiciones y ahorros perdidos que se habían transformado en rencores. Alejandro escuchaba con la atención de alguien que sabe que su vida depende de lo que está a punto de descubrir. Pero eso no es todo, continuó el padre de Sofía, su voz grave llenando el aire. Tu familia estaba involucrada más de lo que imaginas. Yo vi algo la noche que Javier se accidentó. ¿Qué viste? Alejandro se atrevió a preguntar, su voz temblaba. Vi un hombre encapuchado hablando con alguien del entorno de Javier. No lo vi bien, pero sé que esa persona está conectada a todo esto. Te sigo insistiendo, esto va más allá de un accidente. Los ojos de Sofía eran un mar de preocupación. Alejandro, el pasado no está muerto. Está esperando a que lo enfrentes. Con cada palabra, la sensación de crisis se intensificaba en su pecho. Tanto dolor como esperanza coexistían en ese momento, una mezcla explosiva que lo empujaba a actuar. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó duro, sacudiéndose de la atmósfera densa. Sofía, siempre firme, dijo. Debemos encontrar al encapuchado. Necesitamos respuestas. Pero lo más peligroso es que alguien parece estar detrás de esto, y tal vez esté más cerca de lo que pensamos. Alejandro sintió que un torrente de adrenalina lo invadía. Por primera vez, la idea de enfrentar la verdad lo llenaba de determinación. Al darse cuenta de que ocurrió un cambio en su forma de pensar, se dio cuenta de que ese era el punto sin retorno. Sería una lucha, sí, pero era su lucha. Era un momento que marcaría su vida y la de los que amaba. Mientras se preparaban para salir, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Alejandro. ¿No te olvides de la advertencia sobre la traición? El sudor le corrió por la frente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Tenía más preguntas que respuestas, y el tiempo se apremiaba.
La verdad nunca había estado más cerca, pero ¿a qué costo? La puerta estaba a punto de abrirse y cada paso que daba lo llevaba más allá de la oscuridad. ¿Serían capaces de desentrañar esa verdad antes de que las sombras se tragaran todo lo que conocían? Mientras el eco de las palabras de Sofía resonaba en sus oídos, Alejandro sabía que la hora de la verdad se acercaba. La ansiedad y la determinación se entrelazaban en su pecho. No podía permitir que el miedo dictara su vida, ni que el pasado lo retuviera en la oscuridad. Mientras salían de la casa, el clima se volvió más pesado. Las nubes se congregaban en el cielo, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. En el camino hacia el lugar donde se había visto al encapuchado, Alejandro sintió que cada latido de su corazón lo guiaba hacia su destino. La inseguridad lo invadía, pero había algo claro en su mente. Tenía que enfrentarse a su pasado y luchar no solo por Javier, sino también por su propia redención. Mientras avanzaban, cada paso se convertía en una declaración de su determinación. Sofía a su lado, era un recordatorio de que no estaba solo en esto. Finalmente, llegaron a un rincón de la ciudad donde las sombras eran más densas. Las calles, usualmente vibrantes, estaban extrañamente desiertas. «Este es el lugar donde se le vio por última vez», dijo Sofía, su voz llena de un inquieto aliento. Mirándose el uno al otro con nerviosismo, se adentraron en la penumbra. Con cada esquina que tomaban, las sensaciones se agudizaban. Alejandro sentía el pulso de su corazón resonar en sus oídos. De repente, una figura emergió de la sombra, y su estómago se encogió. Era el hombre encapuchado, inmóvil, observándolos con aquel aire enigmático. Sin pensarlo, Alejandro dio un paso al frente. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre Javier?». Su voz, aunque desafiante, temblaba con una mezcla de miedo y determinación. El encapuchado le sonrió. No era un gesto amigable. «Siempre supiste que tus acciones tienen consecuencias, Alejandro. La vida que elegiste no es solo tuya», respondió con un tono grave y profundo, llenando el aire con una tensión palpable. Alejandro recordaba esa voz. Era un eco del pasado. «¿Eres?». Antes de que pudiera terminar, la figura se desvaneció en una nube de humo. «La verdad se revelará. No puedes evadirlo», resonó su voz en el aire, mientras la figura desaparecía por completo. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó tras el encapuchado, pero el callejón era solo un laberinto de sombras. «Espera», gritó, su voz retumbando entre las paredes. Pero ya era demasiado tarde. El enigma se había desvanecido, dejándolo solo con las preguntas que lo acosaban. «¿Qué significaba eso?», preguntó Sofía, acercándose a él con un tono de preocupación. «No lo sé», admitió Alejandro, sintiendo que la confusión lo embargaba. «Pero tengo una sensación de que estamos muy cerca de descubrir la verdad». Esa noche, mientras regresaban a casa, una idea ardía dentro de él. Necesitaba reunir todos los cabos sueltos. ¿Qué conexión tenía el encapuchado con su familia y sus decisiones pasadas? La sombra de la duda todavía acechaba su mente. El día siguiente fue un torbellino. Alejandro se encontró reuniéndose con Javier en la clínica, su amigo ya recuperado, pero el peso de la vida pendía como una nube oscura. Javier, con su voz un poco más tenue de lo normal, pronunció: «Sé que el pasado nos sigue. No podemos escapar de él, Alejandro». Allí, en la habitación de recuperación, entendió que el verdadero camino hacia su redención no solo consistía en encontrar al encapuchado, sino en enfrentar su propia historia. Finalmente, se armó de valor y llamó a Carla. Mientras sonaba el teléfono, el nudo en su pecho se iba aflojando. Cuando la escuchó al otro lado, sintió que la vida regresaba. «Alejandro», su voz resonaba familiar. «¿Qué sucede?». Con el corazón acelerado y las palabras fluyendo, Alejandro habló. «He estado buscando respuestas, y creo que están en nuestro pasado, en lo que hemos ignorado. Quiero que lo enfrentemos juntos». Sentía que se abría un nuevo capítulo. La respuesta de Carla no fue inmediata, había silencio. Alejandro temió lo peor. Pero después, una voz suave y decidida llenó el espacio. «Siempre quise que volviéramos a ser lo que éramos. Siempre esperé que encontraras el camino de regreso a casa». Y con esa declaración, Alejandro supo que las ruinas del pasado podían reconstruirse.
Todo lo que había vivido lo había llevado a ese momento, y con Carla a su lado, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Entre lágrimas y risas, Alejandro se dio cuenta que el amor verdadero puede renacer de las cenizas. No había vuelta atrás, la vida le había dado una segunda oportunidad y estaba dispuesto a luchar por ella así. Mientras el sol se ponía, iluminando el horizonte con una luz dorada, Alejandro miró hacia el futuro. Había mucho por enfrentar, muchos secretos que resolver, pero con amor y coraje, estaba decidido a entrar en su nueva realidad. La sombra del pasado se disolvía, y cada día sería un paso más hacia el perdón y la transformación. Este es el momento de dar un paso hacia adelante. Si esta historia te ha hecho sentir, te invito a suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes más. Cada like que dejes alimentará la llama de nuevas historias que comparten amor y esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz importa. Y por favor, compartí este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Cierra los ojos y piensa en quienes tienen que unirse a esta comunidad. Juntos podemos hacerlo.